Hola, buenos días. Soy David Muñoz, guía de Europa Mundo en Japón. Bienvenidos a una serie de vídeos donde queremos hablar un poco sobre diferentes cuestiones de este tema, de este país tan exótico, donde quizás algunas cuestiones pues son diferentes a las de nuestros países, a las cosas que nos podemos encontrar en Europa o en el continente americano. Y en esta ocasión, bueno, participando tengo a mis compañeros de Europa Mundo también en Japón. Cuento con la presencia de Pablo Mesa. Hola, buenos días. El señor Ken Igarashi. Buenas, konnichiwa. Erika Murakami. Hola familia. Mi compañera María. Hola, buenos días. Y el señor Marcos Guerrero. Buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aparte de ellos, también contamos con la colaboración de mi compañero Paco, que es quien se está encargando del tema de los vídeos. Hola, muy buenos días a todos. Soy Paco. Hola a todos. Espero que estéis bien. En esta ocasión, en el primero de los vídeos, nos gustaría hablar un poco del tema de la higiene en Japón y para ello nada mejor que la colaboración de mi compañero Ken, experto en mitología y en religión sintoísta, y este es el primero de los vídeos. Buenos días, soy Ken y me gustaría hablar sobre el origen de por qué somos muy estrictos con nuestra higiene. Y origen viene desde Shinto, que no solamente es la religión, sino la mentalidad y la filosofía original de Japón. Nosotros siempre hemos vivido junto con los dioses, que han sido siempre la parte más importante de nuestras vidas, desde el comienzo de Japón. Y les hemos siempre invitado a vivir con nosotros, por eso nos tenemos que siempre estar limpios, para estar presentable para los dioses y también tenemos que tener nuestras casas siempre limpias. Nuestros dioses odian la suciedad y para que ellos puedan estar viviendo con nosotros a gusto dentro de nuestras casas siempre hay que estar limpios nosotros mismos y nuestra vivienda. Vivir con ellos crean armonía y paz dentro de nosotros mismos, por eso somos muy reconocidos mundialmente de ser gente pacífica y ellos siempre nos seguían bendiciendo con la prosperidad y la seguridad. Este concepto es especialmente cierto para los 6 dioses de la casa, Katakurokushin, que nacieron justo después de las islas de Japón. Entonces, desde milenios estuvimos practicando esta filosofía que está totalmente impregnado en nuestras mentes y nuestras vidas. Kegare, que es otro concepto muy importante, Kegare significa la suciedad, no solamente física, sino también emocional, psicológica, espiritual, y la acumulamos cuando salimos, poniéndonos en contacto con el mundo, y antes de entrar en nuestras casas hay que hacer la limpieza de purificación. Y para no contaminar la casa y ensuciar donde viven los dioses. Por eso siempre tenemos sal con nosotros y la tiramos hacia atrás, a nuestros hombros, porque la energía negativa siempre se apega a nuestros hombros. Entonces tiramos primero a la izquierda, derecha y a la izquierda otra vez. La izquierda representa el pasado, el derecho representa el futuro. Entonces, bueno, tiramos 2 veces a la izquierda porque desde allí, desde el pasado, vienen nuestras traumas. Entonces hay que purificarlo más que el futuro. Y después de hacer esto, entramos en la casa y siempre lavamos nuestras manos primero. Y después, especialmente cuando se regresa a la casa por la noche, nosotros normalmente nos solemos bañar. No solamente ducharnos, sino tenemos que bañarnos. Que Shinto y Japón es la cultura de bañarnos. Y este concepto y práctica viene desde el cuento de Kojiki, el texto oficial de la mitología de Japón, cuando nuestro padre de nosotros japoneses y de Japón, Izanagi no Ookami, ha escapado desde el mundo subterráneo Yomi no Kuni, y estaba totalmente sucio.
Entonces decidió a purificarse y limpiarse dentro de un río que ahora mismo actualmente es un lago que se llama Himuka no Tachibana no Odo. Himuka no Tachibana no Odo. Y se quitó la ropa, se metió dentro del río y ha hecho la primera ritual de purificación. Dentro, totalmente sumergido. Y desde allí nació la cultura y el concepto de bañarse cada día. Entonces, cuando nosotros japoneses estamos bañándonos cada día, estamos imitando lo que hizo nuestro padre, Izanagi no Okami. Y ha sobrevivido durante todos estos milenios. Entonces, ¿por qué tenemos un código de la higiene muy estricto? Bueno, es por Shinto. Porque Shinto ha moldeado nuestras mentes y ha creado una cultura totalmente diferente y única en el mundo que nos identifica como japoneses que seguimos practicando desde nacimiento. Muchas gracias. Con esto termino mi parte y para todos ustedes que me han escuchado, muchísimas gracias y la palabra de la prosperidad. ¡Yasaka! Muchas gracias, Ken, muy interesante. Bueno, vamos a seguir hablando un poco sobre el tema de la higiene en Japón y para ello cuento con María, que nos va a hablar un poquito sobre los saludos. Aquí el siguiente vídeo. Konnichiwa, desde Japón. Yo les voy a hablar sobre los saludos. Saludo se dice aisatsu en japonés. Y bueno, no hay contacto físico. No hay saludo con la mano, no hay abrazos, no hay besos. Al saludar y al despedirse se hace una reverencia que en japonés se dice ojigi. Aunque para el resto del mundo pueda parecer un saludo muy solemne, en Japón es la manera habitual, integrado en el día a día, no solo en ceremonias. La reverencia es una forma de respeto. En japonés se dice entregar la cabeza, atama o sashidasu, atama o sageru. En realidad se trata de un acto de humildad y de confianza hacia la otra persona. Ponemos nuestra parte más débil en sus manos. Existen varios tipos de reverencia según la relación entre los interlocutores y la ocasión. Se trata de una inclinación de la parte superior del cuerpo y la cabeza. La espalda está recta, la mirada abajo, las manos a los costados o cruzadas delante. Hay varios tipos y se denominan de la siguiente manera en japonés. Saku es una reverencia de unos 15 grados de inclinación. Se hace entre compañeros del mismo rango o sirve para que un superior salude a los subordinados. La siguiente es Futsurei. Son unos 30 grados de inclinación y sirven para saludar a un superior o para dar la bienvenida a clientes. Hay otra que se denomina Teinei-rei. Son unos 45 grados de inclinación y es para mostrar agradecimiento o pedir perdón por un error cometido. Los militares usan el mismo tipo de saludo, a 45 grados, pero ellos le llaman Keirei. Hay una más, se llama Sai Keirei, son unos 90 grados de inclinación y sirve para pedir un favor muy importante o pedir perdón por un error bastante grande. Y otra más, otra que es pedir perdón de rodillas, se llama Dogesa, y dependiendo de la cantidad de veces y del tiempo, pues indican la veracidad del arrepentimiento. Esta última se suele mostrar a veces en los medios de comunicación o en las redes sociales. Probablemente una de las ocasiones en las que pudieron verlo fue cuando hubo el suceso en Fukushima. Todo el staff de Fukushima, los responsables de aquel hecho, pues hicieron dogesa para pedir perdón a toda la sociedad japonesa por lo ocurrido con aquella central nuclear. Los saludos, en definitiva, entre los dos interlocutores, a diferencia de otros idiomas, la primera vez requieren un pequeño juego entre el emisor y el receptor. Hay unas palabras, unas frases que se han de contestar con otra palabra o con otra frase y nada más. Es algo rutinario y es algo establecido. Al despedirse, pues los más pequeños o los más jóvenes han adoptado saludos de palabras inglesas y suelen decir aquello de bye bye, incluso saludan así con la mano, pero nunca con contacto físico.
Y bueno, yo les digo un último saludo, aunque no es el tan protocolario, es el sayonara, aunque no nos gusta mucho decirlo en Japón, porque un sayonara sería un adiós para mucho tiempo. Mejor decir un matane, que es un hasta luego. Chao. Muchas gracias, María, muy interesante. Bueno, hasta aquí el primero de los vídeos sobre la higiene en este país. En el siguiente vídeo contaremos con la presencia de Pablo, contándonos un poquito sobre cómo nos lavamos las manos en Japón. Y también Erika nos contará sobre gastronomía japonesa. Espero que os haya gustado mucho y hasta la próxima. Muchas gracias. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigato. Matane. Arigato.